Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que estamos ya de viernes San Viernes y para celebrarlo vamos a disfrutar de un directo con Ilenia Santana de la Cruz, que es nuestra queridísima profe de hipopresivo y de pilates aquí en el espacio, alguien con quien disfrutamos los lunes y los miércoles por la tarde de sus maravillosas clases, siempre muy entretenidas y muy variadas y siempre sorprendentes, porque es lo que tiene ella, que está siempre en continua formación y eso hace que esté pues habitualmente ofreciéndonos cositas nuevas que nos parece como siempre una maravilla. Y hoy hemos querido pues ofrecerte un directo en el que Ilenia te pueda contar así un poquito de viva voz, su trayectoria y sobre todo por qué dentro de tantas opciones donde podría estar ella como fisioterapeuta y como osteópata, por qué tiene un enfoque tan claro en lo que tiene que ver con los músculos del suelo pélvico, donde está bastante especializada, de ahí las prácticas de gimnasia hipopresiva y también de pilates. Bueno, voy a ver por aquí si tengo la opción de invitarla para que venga por aquí. A ver, vamos allá. Y Lenia. Opción, esperemos que sí. Vale, para que ella pueda conectarse y podamos disfrutar de lo que nos venga a contar en esta tarde de viernes. Bueno, por ahí aparece un dedito, creo. A ver, Ahora, ahí. ahora, porque al final no me entero yo con esto, ¿sabes? Bueno, aquí estamos siempre aprendiendo, Ilenia, qué es lo que tiene. De Que verdad. esto. mm. Ahora cuando estaba probando la cámara, digo, pues es verdad que se me ve como media morenita, porque me lo estaban diciendo ayer las chicas de Lorraine. Dice que es morena, digo, pues lo único que hice es estar de zafarrancho en la azotea el martes, pero se ve que la azotea pega el sol. Sí, yo también No. aquí en Candelaria, es que al final, si a ese sol, quieras que no, te pones morena, ¿eh? Sí, va pegando, va pegando. Ujú. Bueno, pues aquí estamos las dos, esta vez para hablar un poquito de hipopresivo y de pilates, que yo sé que eres una enamorada de todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico. Hola Raquel, que está por ahí, bienvenida. Y creo que estaba también Carolina. Bueno, vamos saludando un poquito a las personas que se van uniendo. Pues nada, yo en la introducción ya lo decía, o sea, que tú estás siempre en continua formación, pero que de alguna manera yo siento que tienes como mucho foco con el tema del suelo pélvico, ¿no? Y que, pues tú misma me comentabas no hace mucho que en una formación nueva que estabas haciendo, que sí, que el hipopresivo es genial, pero que habías descubierto otra cosa. Digo, pero esto es infinito o esto cómo es. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, el hipopresivo es una herramienta súper interesante, yo también lo creo. De hecho, yo me formé en hipopresivos hace más de 10 años. Y luego en el confinamiento hice un reciclaje con Marcel Caufré, que es realmente el creador del método. Y es verdad que es una herramienta muy útil en cuanto a recuperación de faja abdominal, de suelo pélvico. Hay que tener en cuenta algunas cosas, porque es verdad que no siempre se puede aplicar el hipopresivo, sobre todo cuando hay una diástasis abdominal. Pero en esta última formación que estoy haciendo de cuerpo femenino, que la recomiendo 100%, la verdad, eh, es verdad que estamos trabajando otras maneras de poder recuperar esa competencia entre la faja abdominal y el períneo. Y es algo tan simple como a través de la respiración, por ejemplo. Mm. Vale, o sea, en pilates es verdad que cuando hacemos pilates siempre hay una activación del transverso cuando exhalamos. Lo que pasa es que aquí hay algunos matices, ¿no? Que por ejemplo manteniendo costillas abiertas, exhalando a través de una resistencia que es un winner. Lo que pasa es que, bueno, en clase lo hemos hecho con un tubito hasta que llegue el pedido del winner que hice, que haremos, que yo soy muy friki, ¿sabes? Entonces, ya le digo Lo a las sé, lo sé. chicas, ya le digo a las chicas que teníamos que tener un winner y todo el mundo se apuntaba al tema. Y es verdad que yo lo comprobé en mí cuando estuve en el curso, que hicimos ahí unas prácticas y con un ecógrafo, y yo vi cómo se comportaba mi faja abdominal cuando hacía un hipopresivo y cuando hacía una exhalación a través del winner,
y era un cambio espectacular, pero espectacular. Entonces yo después, cuando vinimos a clase, cuando estuvimos en hipopresivo, lo hicimos, ¿no? A través de unas cañitas, y las chicas también me decían lo mismo, o sea, que habían sentido una diferencia. Quizá, a ver, tampoco es como tanta diferencia, sino como más conciencia, que al final yo creo que es un poco de lo que se trata. Porque el hipopresivo, para mí, lo más interesante que tiene es el trabajo postural que hay de base, ¿no? Que es esa corrección en cuanto a esa Mm. elongación de la columna, esa adaptación de hombros, esa corrección de la pelvis, esa alineación de las articulaciones según los ejes. Y para mí eso realmente es como lo más maravilloso del método, ¿no? Yo siempre decía en los cursos de aprendizaje que lo de menos eran las apneas, porque realmente si llegamos a ser conscientes de la postura, ahí ya tenemos un mundo, vamos, o sea, un recorrido enorme, que luego es lo que te vale para el día a día, que es también lo Claro. interesante. Sabes que tú hagas un deporte o practiques una actividad que luego puedas llevar esa conciencia al día a día. ¿Está? Muy interesante. Claro, que no se te quede solo en el espacio de práctica. Claro. Bueno, yo decía antes al principio que tus clases, que yo las he disfrutado de hipopresivos, son súper entretenidas, creativísimas, o sea, que de repente vienes con unos atresos para que hagamos en clase, que yo digo, a ver qué se ha inventado ella. Y me parece muy interesante porque es verdad que cuando uno está haciendo una práctica donde en realidad lo que estás haciendo son apneas, pues se agradece un montón maneras diferentes desde las que abordar esas apneas, ¿no? Y yo creo que tú ahí pues aportas siempre un plus, aparte de que son muy divertidas, porque hay como mucha variación, ¿no? Es verdad que son clases que se hacen una vez en semana, que en tu caso pueden complementar en el espacio también con pilates en suelo, pero bueno, que hay gente que tú llevas en el espacio desde que abrimos y hay gente que lleva contigo desde que abrimos, o sea, fieles ahí a tope con su compromiso, ¿no? Con su faja abdominal, que me parece una maravilla y entonces eso pues te honra un montón porque se ve tu compromiso con las clases y con tu compromiso con seguir aprendiendo y ese compromiso después lo llevas a las clases, ¿no? Claro, Que, ¿sabes qué me pasaba? Cuando yo iba al gimnasio, a mí me aburría mucho los gimnasios, ¿no? Porque era como siempre la misma rutina. Y yo iba a clase y era como siempre lo mismo y el mismo ejercicio. Entonces, claro, cuando yo empecé a dar clase, yo decía, si quiero mantener como el interés, ¿no? Y que la gente se quede en clase, tengo que hacer cosas diferentes. Tengo que meter siempre cosas diferentes. Entonces, este miércoles, además, fue muy gracioso el Pilates, porque, claro, yo improviso mucho, pero improviso no porque no me quiera preparar las clases, sino porque, yo qué sé, porque soy así, no sé. Entonces, yo le decía a las chicas, es que sabiendo, o sea, si yo de base sé la anatomía y sé la biomecánica y sé lo que quiero trabajar, pues tampoco tengo que hacerme, o sea, tampoco tengo que tener un guión hecho claro, y seguirlo de pe a pa, porque yo digo, bueno, yo quiero trabajar un poco hoy el tren inferior, los cuádriceps. ¿Qué hace el cuádriceps? Pues flexión de cadera, extensión de rodilla. Pues, ¿cómo puedo trabajarlo? Y, por ejemplo, este miércoles metimos una clase con tacos, con los ladrillos de yoga, que fue una maravilla, ¿vale? Pero por eso mismo, porque, eh, es, claro, hay que partir de la base que sabiendo bien cómo claro. funciona el cuerpo, pues de ahí es que el mundo es infinito. Es un mundo increíble de infinitas posibilidades que puedes meter desde una plancha hasta, yo qué sé, una sentadilla con un pie encima de un taco, o una sentadilla más abierta, o un peso muerto, yo qué sé, cualquier cosa. Y yo intento mantener incluso, claro, a ver, el pilates es verdad que lo hacemos. Yo hago un pilates más funcional, porque es verdad que cuando el confinamiento me formé mucho con David Ortega y me cambió completamente la visión que yo tenía de hacer pilates. O sea, de cuando yo hice la formación y daba las primeras clases, a lo que hago ahora no tiene nada que ver, pero nada que ver. Porque este es un pilates funcional, es un pilates que te sirve para el día a día. Te sirve para agacharte a coger un peso o te sirve cuando estás en la cama y te vas a girar para levantarte. Entonces, aunque sea un pilates más de fuerza, claro, yo siempre intento mantener
la base de el respeto por el suelo pélvico y por la faja abdominal. Claro. Entonces, el Pilates trabaja la precisión, trabaja la coordinación, entonces la respiración. Hay que tener en cuenta que si hacemos un ejercicio de Pilates, que hay ejercicios que son muy hiperpresivos, ¿vale? Porque todo lo que sea levantar piernas arriba o levantar la cabeza aumenta la presión. Siempre intentar mantener esos conceptos básicos de exhalo mientras hago el movimiento, ombligo dentro, corregir la pelvis, pelvis neutra. Pero claro, si no al final es como esa contradicción, ¿no? Que muchas veces me llega a consulta de chicas que me dicen, claro, yo me quiero poner fuerte, quiero hacer ejercicios de fuerza, pero es que tengo el suelo pélvico, pues a lo mejor un poquito débil, ¿no? O tocado. Pero es que se puede hacer las dos cosas siempre y cuando sepamos respetar esos tiempos de respiración, por ejemplo. Sí, que es algo que yo me acuerdo que en clase lo decías mucho, ¿no? Que realmente necesitamos como esa gestión adecuada de la respiración para que el ejercicio al final pueda lograr el fin para el que lo estás haciendo, ¿no? Porque si no, al final, pues estás haciéndote más daño que beneficio. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que yo siento que hay en tus clases, que por un lado, porque tienes la formación que tienes, es decir, porque tienes el conocimiento que tienes y el conocimiento es súper importante cuando vas a trabajar con el cuerpo del ser humano, porque además tú no solamente trabajas dando clases, sino que también das sesiones de fisioterapia y bueno, tienes un recorrido profesional ya bastante de peso, digamos que ya son unos añitos ahí dándole al trabajo con el cuerpo y entonces, claro, eso te da bastante autoridad a la hora de tú ofrecer las clases, o yo por lo menos me siento muy segura y muy cómoda en tus clases, porque sí que es verdad que en mi recorrido de ejercicio, que he dado muchos tumbos, como yo creo que la mayoría que hemos hecho siempre ejercicio, ¿no? Que estás una época que haces fuerza, otra época que haces yoga, otra época que haces baile, otra época, yo me acuerdo que hasta hice zumba, ¿no? Y entonces vas como variando, ¿no? Por esa cosa también de no aburrirte. Y yo tuve una lesión de hombro que me costó casi un año recuperarla. Y tuve una lesión también de lumbares que me ha costado porque de esa todavía me estoy recuperando. Entonces, claro, a mí me da un montón de confianza el que tú estés ofreciendo en el espacio las clases porque hay un conocimiento muy potente detrás y un ojo para ver cuando la gente a lo mejor se está metiendo en fregados porque está haciendo las cosas como no tienes que hacerlas, ¿no? Y eso te lo da el conocimiento y te lo da la experiencia, o sea, te lo dan las dos cosas. Sí, yo también tuve una lesión de hombro, porque yo también antes de empezar a entrenar, como estoy entrenando ahora, estuve nadando y me lesioné el hombro. Entonces, claro, al final, eh, dices, se supone que comenzamos una actividad física, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. Y claro, y si la persona que nos está guiando no tiene muy claro, pues ciertas cosas que tienen que ser básicas, pues cuando yo pienso que cuando trabajamos con personas tenemos que estar preparadas. Eso es así. Tienes que tener una base, porque si no tienes una base, al final, aunque tengas mucha buena intención de ayudar, puedes, pues, meter la pata, ¿vale? porque es así. Entonces, Claro. eh, si es verdad que, oye, cuando te dedicas a trabajar con el cuerpo y te dedicas yo también porque trabajo en consultas, ¿verdad? Pero bueno, bueno, cada vez hay más fisios que se dedican al movimiento, pero hay muchos fisios que solo trabajan en camilla, por ejemplo, ¿sabes? A mí lo que me motivó a formarme en movimiento es que mmm, los pacientes siempre terminaban volviendo a la consulta casi con la misma patología. Entonces al final dices, coño, pues algo está fallando, ¿sabes? Claro. Evidentemente hay una parte que es del paciente, que es el compromiso que adquiere consigo mismo a la hora de una recuperación, pero tú como profesional creo que si eres una persona que con cierta ética y cierta moralidad, tú quieres que también decir, mira, el problema no se te va a solucionar solo porque vengas a consulta cada X tiempo, ¿vale? Tiene que haber Claro. un cambio de hábito, tiene que haber una actividad física, y por eso fue lo que a mí me motivó a formarme al final en movimiento. Y la verdad es que
yo siempre lo digo, yo tenía pacientes que venían regularmente cada mes a hacer su descarga y una vez empezaban a hacer deporte, venían cada 3 meses y venían por el placer de ya hacer una descarga, claro, porque es que el cuerpo, yo lo digo por mí, o sea, que el cuerpo te cambia completamente cuando empezamos a hacer deporte. Aparte del beneficio que Claro. tiene a nivel mental, yo creo que eso ya no hay ninguna duda de los beneficios que tiene el ejercicio físico, ¿sabes? O sea, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y creo que cuando estamos delante de un grupo, cuando diriges una clase, mmm, joder, tienes que estar preparada, porque Claro. yo también he estado de alumna y he escuchado muchos disparates, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, como mínimo saber anatomía, biomecánica y patología, porque la gente que acude a hacer clases, por lo menos lo que me llega a mí, también porque mucha gente sabrá que soy fisio, es gente con patología, gente con hernias Claro. discales, con artrosis, con gente que ya te viene rebotada de haber visitado muchos médicos, muchos fisios, muchas clases que no terminan de encontrar un alivio y entonces, claro, cuando te viene ya una paciente o un paciente ya con un dolor crónico, como yo los tengo, por ejemplo, en hipopresivo, pues hay que hilar muy fino. Y eso te lo da Claro. al final el estar en una constante formación, también porque a mí me apasiona lo que hago, a ver. Y a veces No digo que no me da, ayuda, ¿eh? a veces digo que no me da la vida como para aprender tantas cosas, ¿no? Como pues me gustaría saber tanto, que digo, pero es verdad, a veces dice, mm, es que creo que es un tema como de responsabilidad, de coherencia, ¿sabes? Mm. Tienes que Sí, tener. sí, y que el saber es infinito, ¿no? Porque dentro del cuerpo humano, yo, vamos, hay veces que cuando la gente me pregunta, ¿no? De determinadas las actividades que podemos hacer en el espacio o la infinidad de actividades posibles que hay, ¿no? De creaciones incluso de actividades nuevas. Ahí hay un mundo importante y para mí lo interesante es que en esa búsqueda cada uno vaya encontrando sobre todo lugares seguros y personas profesionales que realmente sepan de lo que te están hablando. A mí me pasa también con un amigo, yo creo que lo conociste, a Dani, yo creo que en una muestra que hicimos hace En un la primera, montón, en la sí, primera en la muestra. primera, Sí. estaba Dani, que él está en Madrid y yo estoy con unas ganas de que venga para acá, pero bueno, que no creo que sea, porque es otra persona que a mí me da un montón de seguridad porque es tal el conocimiento que tiene, pero sobre todo porque a él le pasa un poco como a ti, que él me dice, pues yo qué sé, hay veces que le pregunto, ¿con qué estás ahora? Pues ahora me he dado por el CrossFit y ahora me he dado por no sé cuánto y ahora digo, pero tío, es que no paras, dice, es que yo para mí, yo soy el mejor laboratorio que hay. O sea, yo conmigo mismo experimento y pruebo las cosas y veo cómo me siento. Y yo me acuerdo cuando él me dijo que tuvo unas hernias discales, él dice, bueno, a mí cuando me dijeron de operar, yo le dije, o sea, olvídate de mí, y el tío a través de ejercicio físico se lo fue controlando, se lo fue gestionando y lo fue solucionando, ¿no? Bueno, es una persona que tiene, él no viene de fisio, viene de IF, pero bueno, es una persona con, pues eso, con muchísima curiosidad y que está todo el día aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces ahí me parece, pues algo insondable. Entonces, no me extraña que no te dé la vida, Ilenia, y no creo que te dé aprender todo lo que te gustaría aprender, Sí. pero bueno, que ya con lo que estás aprendiendo y ofreciendo en el espacio, vamos, yo sé de buena tinta que las personas que van a tus clases están encantadísimas, que no siempre se da la circunstancia de que las personas pueden seguir por compromisos familiares y por cosas, situaciones laborales incluso que a veces pasan, pero bueno, tú estás aquí con nosotras en el proceso, pero estás también con los Rein en Weimar y no sé si estás en algún sitio más. Mira, tengo a mi grupo de mis jubiladas, que las adoro, la verdad, que son, para mí son una referencia de cómo se puede llegar a esas edades teniendo esa energía, manteniéndose así de activa. Y eso lo tengo en el Socorro, que es el único grupo que mantengo, porque ese grupo yo lo tengo desde cuando yo trabajaba aquí en Candelaria, o sea, que ya llevan un montón de años conmigo. El grupo de los Reyes, sí es verdad que empezamos en septiembre del año pasado, y es verdad que tengo un grupo por la tarde, sobre todo, que es más de posparto, ¿no? Ahí sí hay chicas que todas son más de posparto.
Y luego estoy en el proceso con los hipopresivos y con Y Pilates. con Pilates. Sí, Y sí. con consulta en La Laguna y con consulta en Weimar. Consulta en Wilmar, estoy todos los martes, que ahí casi todo lo que veo es posparto y embarazo. Y luego en La Laguna, que ahí veo pues de todo. Ahí ves de todo, De ahí todo, es la cosa variadita, de un todo, porque potajito. claro, ahí hago fisioterapia pues de lo más general hasta lo último que estoy haciendo, que ahora estoy más metida con suelo pélvico y con embarazo. Y con lo que dijiste a relación de Dani, ¿no? De lo que él te decía de experimentar. En este curso que estoy haciendo, es verdad que el otro día comentamos la fisio, que somos, yo creo que los fisioterapeutas o las fisioterapeutas somos de la única especialidad dentro de la rama sanitaria que experimentamos lo que le hacemos a los pacientes. Claro, porque cuando yo toco a un paciente, generalmente no, o sea, yo cuando hice la formación en osteopatía, yo sé lo que es una manipulación cervical, lo que es una manipulación de lumbares o lo que es una manipulación de una víscera. Y ahora que estoy haciendo suelo pélvico, yo sé lo que es que te toquen el cuello del útero, por ejemplo, ¿vale? O que te hagan un tacto rectal. O sea, son cosas que tú experimentas y tú sabes después lo que va a sentir el paciente. Y yo creo que eso te da, eh, es una sensación muy bonita, es un margen que te da ahí como súper bonito entre esa conexión que se puede dar porque rompes como una distancia que muchas veces cuando vas a una Ujú. consulta, ¿no? Que te lo describen muchas veces las mujeres que van a sus ginecólogos, ¿no? Y el ginecólogo, ¿no? Desde esa posición, de esa frialdad que muchas veces normalizan cosas que no son normales para nada. Y claro, cuando vas a una consulta de fisioterapia es como todo lo contrario. Pero yo creo que en parte también por eso, ¿no? Porque nosotras experimentamos primero lo que vamos a hacerle a las pacientes. Entonces es como una sensación súper guay. Sí. Sí, ¿no? Me parece más que, o sea, me parece como interesantísimo, ¿no? Porque para mí, claro, para mí en lo que yo ofrezco, para todo lo que yo ofrezco parte de la experiencia que yo tengo desde lo que yo estoy ofreciendo. Yo estoy todo el día poniendo en práctica o con la intención de poner en práctica muchas de las cosas que facilito. Y de hecho las facilito porque es la manera de subir un escalón a la hora de practicar yo, porque uno realmente empieza a aprender y a integrar muchas cosas cuando las enseña. Entonces, claro, yo no me había dado cuenta de ese detalle, que es verdad que en el mundo sanitario, claro, cuando un enfermero o una enfermera te hace cualquier cosa, pues salvo que le haya tocado. Mira, además me cuentas una cosa súper curiosa y es que hace media hora, o sea, antes de venir al directo y decía, espero que me dé tiempo, me quitaron un tapón del oído derecho, porque soy propensa a los tapones y entonces llevo con uno una semana sin encontrar el momento. Y entonces ya me voy a la seguridad social, que es una maravilla, porque yo llamé esta mañana, me dieron hora esta tarde, me atendieron enseguida y me sacaron el tapón. Y entonces la enfermera me decía, pero ¿cómo lo sientes? Dice, porque es que yo nunca he tenido un tapón y entonces no sé qué se siente, ¿no? Entonces ella me decía, no sé, dice, porque te hago daño con la presión del agua. Digo, no, que va, si esto es súper, para mí gratificante porque voy notando cómo el tapón va saliendo, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo traigas porque yo creo que te sitúa en ese lugar cercano a la persona a la que estás atendiendo, porque de alguna manera eso que le estás pidiendo que haga, tú lo has sentido, ¿no? Y es otro lugar muy diferente desde el que llegar y ofrecer lo que estás ofreciendo. Sí, es que cambia completamente Es que, claro, las cosas cuando tú las sientes, ¿no? En ti, cuando tú tocas a otra persona, aparte que tú puedes notar, ¿no? Cuando alguien está más receptivo, cuando está menos, cuando está más en disposición de abrirse, cuando no. Y, pero esa sensación que tú has sentido, ¿no? De lo que es que te hagan una exploración, por ejemplo, de suelo pélvico, cuando tú la vas a hacer, tú sabes que no es agradable, primero porque la persona no te conoce, porque al final cuando estamos en un curso es verdad que, bueno, todas nos dedicamos a lo mismo, al final se crea un clima como de mucha confianza, de mucho vacilón y nos reímos y demás, pero es verdad que cuando te viene una persona que nunca has visto y, oye,
como yo siempre digo, no es lo mismo que te metan la mano en la boca que te hagan un tacto vaginal, evidentemente. Total. Es que no es lo mismo quitarte la camisa que quitarte la ropa interior, es que eso es así. Entonces, Sí. mm, el que tú lo sientas y sepas lo que es, pues te acerca a la persona de otra forma. Porque yo creo que, bueno, que esto desviarse ya del tema, pero no importa. Yo creo que es importante, porque claro, en la rama sanitaria a veces se habla mucho de cómo se van deshumanizando, ¿no? Y, coño, es Mm, importante no olvidar esa parte, porque al final eh, no estás con una persona, o sea, no estás con un síntoma o con una patología, ¿sabes? Estás con una persona que siente, que padece y que detrás de esa patología puede haber un montón de cosas que no tienen nada que ver con esa sensación física que tiene. claro. Y eso también me pasa, por ejemplo, en las clases, ¿vale? Porque en las clases es verdad que tú vas a clase buscando, yo siempre digo que, por ejemplo, los hipopresivos, da igual el objetivo que tú busques cuando vas a clase, hay gente que va porque tiene una incontinencia urinaria, hay gente que va porque simplemente quiere buscar una corrección postural, porque tiene una hernia discal, porque tiene un dolor de espalda, pero sea cual sea el motivo por el que va, al final hay un beneficio global que te va a beneficiar en un montón de aspectos que a lo mejor tú ni siquiera te habías dado cuenta. Y mucha gente al final lo que me dice es, oye, he terminado sintiendo musculatura que en la vida pensé que tenía, Ujú. porque activamos músculos a lo mejor que tiene mucho que ver con la activación de las escápulas. Entonces, son sensaciones nuevas que hace que se despierten en el cuerpo cosas que sentimos en el cuerpo. El trapecio, porque pues, lo tenemos todo el día así, estamos todo el día en Claro. tensión, o las lumbares si me duelen. Pero hay otros músculos que también te dan un montón de información que mucha gente no tiene ni idea de que existe hasta que a lo mejor en la clase hacemos un ejercicio con una presión. Esta semana, por ejemplo, he trabajado mucho el cerroto anterior. Presión en la pared con manos apoyadas. Claro, hay gente que me ha dicho, bueno, me han escrito, ¿no? Para decirme, oye, me he acordado de ti por las agujetas esta semana. Sí, sí, varios grupos me han dicho eso, ¿no? Y dices, claro, pero te das cuenta como a veces simplemente estamos focalizando la atención solo en lo que nos duele. Cuando hay Claro. tantos músculos y tantas sensaciones nuevas que podemos llegar a sentir, que es un mundo increíble. Mm. Sí, sí, es una pasada cuando, ¿no? Y cómo te conecta esa musculatura a veces con determinados estados emocionales, como desde el propio ejercicio físico, lo que decías tú antes, de los beneficios a nivel mental que puedes tener, ¿no? De salud mental, porque obviamente todo está interconectado, es decir, no es que el pensamiento vaya por un lado, la emoción por otro, el cuerpo por otro, las sensaciones por otro. Tenemos aquí un botajito maravilloso que en la medida que podemos ser conscientes de ellos y una de las maneras en las que por eso, bueno, yo últimamente yo digo, estoy como las abuelas que se repiten con las historias, digo, voy a tener que parar un poco, voy a tener que mirármelo, porque claro, es que para mí la historia que voy a repetir es que cuando yo decidí abrir el centro y crear el centro era básicamente por esa necesidad, es decir, yo estaba ofreciendo un montón, bueno, un montón, estaba ofreciendo talleres de meditación, de mindfulness, de comunicación, estaba haciendo como muchas cosas, empecé a hacer la formación de corazón abierto que tiene muchísimo, que tiene un componente de movimiento y de intensificación muscular importante dentro de la formación, no tanto después de las sesiones, pero sí dentro de la formación. Y entonces, claro, yo decía, vamos a ver, yo cuando daba los talleres yo decía, sí, esto te ayuda, esto te sirve, pero necesitas meter movimiento, necesitas hacer ejercicio físico. Porque además, en la escuela donde yo me formé, que como no hay casualidad, no hay casu todos son para mí casualidades, cuando yo me formé en mindfulness y meditación, justo la persona que me acompañaba a mí personalmente era ingeniero de telecomunicaciones como yo y era un amante del deporte como yo. Y entonces cuando hacíamos las sesiones yo a él le decía, es que me parece que en esta formación y en la escuela de desarrollo transpersonal en general, falta la pata del movimiento, falta la pata del ejercicio físico. Digo, porque vamos a ver, yo me hago un vipassana y acabo reventada por todos los lados, porque yo ya no tengo 15 años,
y a mí el cuerpo no me aguanta en una postura sentada, no, es que no me aguanta. O sea, acabo que con dolor de caderas, acabo con no sé qué, digo, y el movimiento, y hay meditaciones en movimiento y hay trabajo en movimiento de conciencia, entonces no lo entendía y por eso eh, pues también era un poco motivada al abrir el centro para que hubiera actividades de conciencia y de movimiento, es decir, y facilitaba por profesionales que tuvieran también esa visión. Es decir, porque a mí hay veces que me tocan la puerta para ofrecer actividades que tienen que ver con el deporte, pero no hay conciencia detrás. Entonces, pues yo le digo, mira, creo que no estás alineado con lo que estamos ofreciendo aquí, porque aquí no es una práctica de movimiento por movimiento, aquí es una idea de movimiento con conciencia y con una visión muy clara de interconexión y de los beneficios a nivel holístico. Es decir, no es que el ejercicio físico es lo mejor, ni la meditación es lo mejor, ni el trabajo de descarga emocional es lo mejor, no, todos son herramientas que te van ayudando en un momento determinado a generar el bienestar que necesitas. Entonces yo creo que esa visión que tú tienes del cuerpo desde un lugar de transformación incluso y de beneficio a un nivel holístico es lo que ha hecho que nos llevemos tan bien y que estemos así como tan hermanadas en todo, porque hay como mucha alineación, ¿no? En esta manera de verlo. Sí, yo, a ver, yo por mi experiencia personal, porque al final yo creo que hay que tener, para mí tiene que haber como una coherencia, ¿no? Yo no puedo, o no creo que sea adecuado que yo intente transmitir algo cuando a lo mejor mi vida después es todo lo contrario. Yo hago deporte, el deporte forma parte de mi vida, sin el deporte yo no sé si estaría yo tan equilibrada, porque es verdad, porque o sea, para mí el ejercicio físico forma parte de mi rutina como sentarme a meditar por las mañanas, ¿vale? Entonces, o como la alimentación, lo que me falta es el descanso, pero bueno. Pero, pero Todo llega. es verdad que el deporte, la actividad física, y ya si nos ponemos a hablar de cómo tenemos las mujeres después de los 40 años que empezar a hacer actividad de fuerza, aquí nos podríamos estar toda la tarde, ¿vale? Total. Porque que es súper importante. Entonces, pero es como tú dices, no es solamente decir hacer ejercicio físico por hacerlo sin tener en cuenta otras cosas, porque yo no puedo hacer deporte sin tener en cuenta, por ejemplo, una conciencia de mi cuerpo, cómo estoy colocada, cómo respiro, ¿sabes? ¿Dónde tengo la cabeza? O sea, estoy aquí, claro, estoy aquí realmente, o estoy pensando en lo que voy a hacer después, en lo que tengo que hacer, porque al final, como yo le digo a las chicas, oye, sobre todo las que son madres, ¿no? Las que tienen niños pequeños. Si pueden rascar 2 horas a la semana para ustedes, pues es para hacer como todo completo en esa hora. Atención plena, conciencia corporal, ejercicio físico, respiración, poder hacerlo todo. Porque luego el beneficio que tiene, que siente, es estupendo, ¿sabes? Y el proceso a ver, yo llevo muchos años dando clases. Primero estuve en un centro de fisioterapia, después ya vino, bueno, luego me independicé, la pandemia, todo el rollo y demás, pero el proceso me parece un espacio que contiene todos los elementos que se tienen que dar para que la gente esté como está. O sea, un espacio con una sensación de confort, tiene para mí como ese punto mágico, ¿no? Porque es verdad que es una energía súper chachi, tiene todos los detalles, es un espacio que es muy complicado. Y te lo digo yo que antes de encontrarte, estuve buscando muchos sitios y bueno, con diferencia para mí es el mejor espacio donde yo he trabajado. Lo contiene Yo todo. también di muchos tumbos antes de crear el espacio y claro, quizás por eso también tenía una visión clara de lo que quería, porque, y eso que yo topé con sitios maravillosos, lo que pasa es que, bueno, pues algunos se quedaban pequeños, otros a lo mejor estaban muy deslocalizados, que sí que es verdad que hay sitios, porque yo, vamos, en el espacio Sana con Almudena en la Orotava, súper a gusto, lo que pasa es que es pequeñito, o el espacio que estaba en Santa Cruz, pero la chica al final lo cerró. Dos chicas, de hecho, en Santa Cruz yo estuve en dos espacios y los dos cerraron. En uno que estuve aquí en la laguna era muy ruidoso, aunque la energía era muy bonita, es decir, es que
Entonces, como que yo venía con una idea muy clara de lo que quería en el espacio o de lo que a mí me hubiera gustado, y entonces yo creo que un poco se alinearon ahí los astros, ¿eh? Porque es que fue ver la casa, ver el local y fue como, o sea, a mí se me pusieron los pelos como escarpias y digo, es aquí. O sea, es que no hay más. Y estoy, vamos, yo creo que un poquito la magia está sucediendo dentro del propio espacio con las actividades que se están dando, con los facilitadores que están viniendo. Hay muchísimas cosas que están funcionando muy bien, otras que a lo mejor no funcionan tanto, que no tiene que ver muchas veces ni siquiera con el facilitador, sino que a lo mejor es el horario, a lo mejor es pues que no hay una demanda concreta de esa actividad, aunque yo sienta que es la bomba, porque hay actividades que yo siento que son la bomba, pero que no tienen como ese eco y ese reconocimiento, como puede ser, por ejemplo, el Felden, que es una actividad que yo creo que es espectacular, pero bueno, son también otros horarios donde está. Entonces, bueno, la intención siempre fue esa, que hubiera un espacio donde todo pudiera, de alguna manera, unirse para que la gente pudiera conseguir el bienestar que pudiera. Y ojalá que podamos seguir haciendo alianzas, que es algo que a mí me tiene súper contenta, el hecho de, porque tú estás en Lorraine me llamó a mí y yo estoy ahora colaborando, creo que Ariadna también, creo que va a ir también Vero, y ojalá esto se pueda dar en un montón de espacios, es decir, que todas las personas que estamos en el proceso en un momento dado, que podamos ir rotando por otros espacios y otras personas en otros espacios si quieren que vengan y roten aquí, porque yo creo que lo interesante es estar nosotras al servicio. Entonces, para mí ha sido un regalo estar donde Lorraine porque me han acogido, o sea, ha sido como, por favor, qué maravilla de personas que están aquí lanzando este proyecto tan bonito y después la facilita, o sea, las personas que han venido a los talleres, ha sido como, por favor, qué alegría el sentir, ¿sabes? El sentir que estás aportando algo y que eso, ¿sabes? Que a mí es algo que no deja de maravillarme, ¿no? Cuando voy a un sitio y te dicen maravillas del trabajo que estás ofreciendo y tú dices, bueno, no sé, Y además, espero que en esta sí. zona, yo te lo comenté, en esta zona aquí del Valle de Weimar, o sea, lo que es Weimar, Candelaria, Arafo, toda esta zona, es que realmente no hay nada, no hay ninguna oferta sobre meditación y mucho menos sobre mindfulness. Y es verdad que el espacio de Lorraine, que lo lleva Lorraine, la hermana Yolanda, es un espacio también hecho con un montón de amor, con Sí, mucho cuidado. Y ayer además me escribió Yolanda diciéndome eso, ¿no? Que le había encantado porque creo que terminaron ayer, ¿no? Ustedes. sí, Sí. sí, terminamos ayer. Pues me lo dijo, ¿no? Como que estaba encantada, que le había ayudado un montón y que era una maravilla. Y al final yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Como crear una red, ¿verdad? Sí, Donde nos podamos nutrir casi, no solamente a nivel profesional como nosotras que podemos impartir talleres o clases, sino también, porque yo, por ejemplo, recibo de ti, estoy en el grupo de meditación online, ¿sabes? Y me ujú, parece que vamos, que ha sido una de las mejores cosas que a mí me han pasado justo después de la pandemia, por ejemplo. Porque creo eso, ¿no? Que el poder compartir con otras personas, que al final todos estamos un poco como en la misma sintonía o buscando un poco lo mismo, ujú. ¿sabes? Entonces el poder nutrirnos de esa manera, compartir, recomendarnos, hace que se crea eso, pues una red, una tribu que puede que nos ayuda, ¿no? Que es un soporte. Al final es un poco lo que todos Claro. necesitamos, yo creo. Sí, bueno, yo estoy en esa línea y ojalá que todas las personas que también, bueno, con las que vayamos contactando estén en esa línea, porque al final a mí lo que me mueve es la vocación de servicio, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que quien encuentra algo que le hace mucho bien, pues de alguna manera quiere hacérselo llegar a otros Sí. y en esa vocación pues está el moverte por donde te toque moverte para seguir ofreciendo. Y sí, ojalá que se vayan dando más situaciones y podamos seguir compartiéndonos mucho más. Yo hoy mismo a una persona que estoy acompañando a nivel personal con una cuestión que me preguntó que si la podía ayudar, que yo no lo suelo hacer, pero vi que podía ayudarla. Y ayer mismo, mandándole el WhatsApp un poquito de resumen de lo que habíamos visto el miércoles, es que la turrullé de referencias de un montón de cosas
claro, una cosa de nutrición que me pidió, otra cosa para dormir por la noche, que le manden tema de los sonidos, otra, que por cierto yo creo que al grupo de meditación no lo envié, o sí lo envié, sí, sí lo envié. Esto es algo de, Sí, de los lo de sonidos. Eva Sí, Julián, sí, exacto. lo de Eva Julián. Entonces, para mí eso es lo bonito, es decir, que yo no tengo incluso, pues aquí somos dos personas en el espacio que ofrecemos meditación, yo online y Miguel presencial, y si viniera otra persona, bienvenida será. O sea, porque aquí cada persona desde su experiencia va ofreciendo cosas diferentes y entonces de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poquito el éxito de lo que tú ofreces ahí en hipopresivos y en pilates tiene que ver un poquito en esa coherencia que tienes tú con ese trabajo que estás ofreciendo, que lo haces sobre ti, en tu formación continua y el que estás en un espacio que está alineado totalmente contigo y con lo que ofreces. O sea que vamos, un lujo tenerte, Irene, aquí haciéndonos tener agujetas. No, el placer es mío, te lo digo en serio, porque además yo empecé justo en el año de la pandemia con hipopresivo, que fue complicado, ¿no? Que la gente volviera a confiar, que la gente volviera a exponerse a estar en espacios con más gente, con mascarilla, después sin mascarilla, o sea, ha sido todo ese proceso y, y también agradecer al final a la gente, porque yo, como yo siempre digo, gracias a las alumnas, yo casi todas son alumnas, aunque tengo a Rube en La Laguna y a Jesús aquí en Weimar. Eh, Gracias a toda esa gente, pues al final yo puedo seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, sin ellos, yo por eso la vocación de servicio es en la medida que sea necesario. O sea, yo cuando detecto que hay determinados talleres que no hay demanda, pues entonces esos talleres es que ahora no se necesitan. O sea, y no me empeño, sino en ofrecer aquello que es necesario. Lo único que me he empeñado como una burra, así con las orejeras, es con el grupo de meditación, que lo empecé en la pandemia. Bueno, y tú eres testigo porque tú has estado ahí desde entonces. O sea, que yo, habiendo pocas personas, habiendo muchas, que es un grupo que tiene como ¿no? Como que se mueve mucho la gente que entra y sale, pero bueno, es que llevamos 3 años, o sea que... Sí, no, no, no. La verdad es que el grupo, bueno, y este último curso, desde septiembre, se ha incorporado gente que se mantiene. Sí, Y es verdad que bueno, yo te digo, mi hermana, bueno, mi hermana, tú sabes, mi hermana me dice, pero ¿cómo te levantas a las 7 a meditar si no entras a trabajar sino hasta por la tarde? Y le digo, pero es que es como, qué sé, es parte, es como una rutina y es una manera de empezar el día de claro, otra manera, completamente diferente. O sea, yo hay días que me levanto y la meditación me cambia el día, totalmente, como hoy, ¿no? Que fui a entrenar antes de ir a trabajar y después de la paliza que me dieron, llegué al trabajo y dije, wow, sí, de verdad. Yo decía a la chica, o sea, que yo ahora voy a trabajar, ¿no? Con las manos. A ver, no, para que lo sepa. Pero es verdad que te cambia, es todo, por lo que hablamos, ¿no? De ese efecto que tiene el deporte a nivel mental, ¿sabes? Que te claro. reinicia, que es Sí, impresionante, que hay que sí, sí, moverse. sí. Sí, sí, hay que moverse clarísimamente. Bueno, aquí Bego está preguntando por el grupo de meditación. Después te mando un mensajito, Bego, por privado. No, yo te paso el Y te... contacto, que luego nos conocemos. Ah, vale, pues si quieres le pasas el contacto y el mío y ya entonces que Y ella yo le me paso tu pregunte. contacto. Y ya está, pues no sé, salvo que tengan alguna preguntita, que bueno, aquí se ha estado uniendo un montón de gente súper bonita. Y así que no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, si no, pues en la web del proceso, elproceso.com con el guión medio proceso.com, ahí están Toda la eh, información. la información de las clases de Ilenia, el directo este que lo colgaremos ahora en sus clases también para que lo puedan ver cuando quieran. Y Ilenia, un placer, cariño. Ah, a ti, gracias, de verdad. Súper guay. Se Sí, va rápido esto es el un tiempo, lujo. ¿eh? Sí, esto es un lujo. No sé qué hora es, yo estoy como media perdida, pero yo, 40, bueno, ya está. Sí, 43. O sea que pero se va súper yo creo rápido. que ya está buena. Sí, 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 sí. Bueno, bonita, pues que descanses el fin de semana. Gracias a ti, Sí, Carol, que estás por ahí. sí, también. Bueno, Chao. Silvia, Besito grande. chao. Chao. Bueno. A ver qué aquí.